Hola, ¿qué tal compañeras, compañeros? Un gusto saludarles una vez más a la distancia. Esperando se encuentren muy bien ustedes de salud y se encuentren bien sus familiares. Pues iniciamos con la novena semana. Cada vez se acercan más las vacaciones navideñas. Hacen ya falta. Y pues bueno, la recta final, la segunda parte del semestre. El día de hoy vamos a iniciar con una nueva unidad. Las clases anteriores estuvimos haciendo una revisión sobre la llamada conquista religiosa, la conquista militar, las consecuencias que se observaban en arquitectura, y ahora vamos a ver algo más. Esta unidad se llama las transformaciones sociales, políticas y religiosas en Europa del siglo XVI y XVII. Resulta que, así como hemos estado hablando del Renacimiento, 480, y bueno, todo este desarrollo de la llamada conquista religiosa, la conquista militar de Mesoamérica, sabemos que se desarrolló a lo largo del siglo XVI. Pero, ¿qué estaba pasando en Europa en ese entonces? Recordemos que finalmente lo que se termina desarrollando allá se tarda unos añitos en poder llegar acá, y hay una reinterpretación también de los hechos, una reinterpretación de las cosas que vienen. Los conventos, estuvo platicando que hubo frailes improvisados, frailes con algún conocimiento genérico sobre arquitectura, no especializados, pero de pronto, ¿qué pasa con la arquitectura del clero secular? ¿Qué pasa con las ciudades? ¿Qué pasa con este tipo de arquitectura de los gremios que va a influenciar a la Nueva España? Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Son tres temas específicos: la arquitectura renacentista del Cinquecento y el llamado manierismo, la consolidación y el apogeo del Imperio Español, y el caso del herreriano, la vida civil y catedrales. Vamos a iniciar. Ahorita platicamos del edificio que está ahí fotografiado. El objetivo de esta unidad es: 1. Explicar las transformaciones económicas, geográficas, políticas y culturales que provocaron el surgimiento del barroco en Europa, su influencia y consolidación en América, con énfasis en la Nueva España. Ese es un tema importante porque esta unidad es una transición entre lo que se estuvo platicando de esa arquitectura de las órdenes mendicantes, que es el llamado plateresco, esta mezcla del Renacimiento con lo mudéjar, con lo gótico, y el barroco, que el barroco es algo muy del siglo XVII, pero que tiene su raíz, su nacimiento a mediados del siglo XVI, que es lo que vamos a ver principalmente en la siguiente clase. ¿Cómo es que surge la idea del barroco? ¿Qué es el Concilio de Trento? ¿Cuál es el papel de Borromeo? Etcétera. Pues bueno, vamos a iniciar. Se estuvo hablando que el Renacimiento, desde que se inició el semestre, sabemos que tiene dos grandes etapas. La etapa del llamado Quattrocento, que se refiere al desarrollo del humanismo y en consecuencia en las artes, llamado el Renacimiento, que se refiere a los años 1400. Ahora, llegando el año 1500, a el Renacimiento se le conoce con otro nombre, una segunda etapa, y esta segunda etapa se llama el Cinquecento, la arquitectura de los 1500. Y esta arquitectura de los 1500 resulta que podríamos dividirla o identificarla en dos etapas todavía. La primera etapa, llamado del Alto Renacimiento, que tiene que ver con finales del siglo XV, o sea, 1490 y fracción, que se relaciona mucho con el encuentro de América y Europa, hasta 1530 aproximadamente. Y la otra etapa, llamado el Bajo Renacimiento o manierismo, va justamente por el 1529 al 1610, ya tocando el siglo XVII. ¿Cuál es el cambio? Mientras que en el 480 tenemos que el principal foco cultural es Florencia,
En el Cinquecento tenemos que Roma y Venecia se van a convertir en los principales focos culturales del Renacimiento. Y se habla de un alto renacimiento a esta característica de maduración. También se le conoce como Renacimiento clásico, en donde el Renacimiento alcanzó una maduración y un apogeo tal que se habla de la cúspide de este movimiento. Y ahí vamos a tener nosotros principalmente 4 grandes artistas, y artistas con la extensión de la palabra, porque eran polímatas: pintores, arquitectos, escultores, escritores, pensadores. En el caso de Da Vinci sabemos que era hasta inventor, mecánico, ingeniero. Y estas 4 personas, que ahorita vamos a ver quién las apuntaló como artistas, los principales artistas del llamado Alto Renacimiento, tienen singularidades que terminan influenciando a los demás artistas del momento. Tenemos a Donato Niccolò di Bettobardi, mejor conocido como Donatello, Leonardo da Vinci, que son los 2 más viejos de estos 4 autores, Michelangelo Buonarroti, mejor conocido como Miguel Ángel, y Rafael Sanzio, que por cierto son las 4 las 4 tortugas ninja: Donatello, Leonardo, Miguel Ángel y Rafael. Justamente de aquí sale esa idea. Resulta que cada uno de estos artistas tienen pues una obra muy destacada dentro de un rubro específico. Por ejemplo, Donatello, que ya lo habíamos platicado anteriormente, tiene obras de bulto, obras exentas a la arquitectura, que después de la Edad Media, sin considerar la antigüedad de Roma, pues viene a ser el primero en volver a hacer esculturas exentas, esculturas además con una proporción antropométrica muy interesante, que no toca además temas netamente religiosos, ¿no? Sí, está San Jorge y está Judith y Holofernes, que tienen una relación religiosa, al igual que el David, ¿no? Que habla de David y Goliat, pero ya son temas que van más hacia lo mundano. Pero después de la antigüedad romana, este es el primer escultor que viene de nuevo a rescatar esta tradición escultórica. Tenemos a Leonardo da Vinci con estas obras tan conocidas: La Dama del Armiño, La Última Cena, Salvator Mundi, La Gioconda, que son algunas de las muchas obras de Leonardo da Vinci, que tiene una técnica sfumato, se llama, no me equivoco, esta idea que de pronto como pintaba, cómo generaba este tipo de trazos, etcétera, que terminó influenciando a otros artistas. Michelangelo Buonarroti, Miguel Ángel, pues obras como La Piedad, el David, la Capilla Sixtina, que es una gran cantidad de parábolas bíblicas del Antiguo y del Nuevo Testamento, el Moisés, que es la tumba de Julio II, el papa de la guerra, le decían. Rafael Sanzio con su pintura de claroscuros, como los desposorios de la Virgen, donde se ve a la Virgen casándose con San José, La Dama del Unicornio, La Escuela de Atenas, La Transfiguración de Cristo. Estas obras que vienen a ser muy representativas del Renacimiento y que son además los más conocidos, más que quizás Filippo Brunelleschi, más que Alberti, que estuvimos platicando de ellos como principales representantes de este 480, pues ahora en el Alto Renacimiento. Y claro, además si vemos las fechas, podemos ver que en el caso de Donatello es un artista del 480, pero su obra tuvo tal impacto en el llamado Alto Renacimiento que se les consideró que habían alcanzado la perfección. Entonces, ahorita vamos a ver quién fue el que dijo eso. A nosotros nos interesa el trabajo de Miguel Ángel, Michelangelo Buonarroti, porque resulta que este señor, además de pintor y escultor, y vaya, qué bárbaro con sus pinturas y sus esculturas, pues también era arquitecto. Tiene obras como por ejemplo la sacristía de San Lorenzo en Florencia,
vean ese tipo de manejo de lo renacentista, del lenguaje formal clásico, de las pilastras, de los capiteles, de los nichos, la fuerza que tiene estas esculturas monumentales, las decoraciones pétreas, cómo está manejando además las proporciones en las diferentes plantas, en este caso 2 plantas. Hay una propuesta por renovar esta, si se acordarán, esta basílica la diseñó Filippo Brunelleschi, y la fachada, bueno, siempre fue así, y de pronto Miguel Ángel hizo una propuesta para generar pilastras, generar frontones circulares, triangulares, etcétera, pero finalmente la propuesta no floreció y no se realizó. Otra de las obras características de Miguel Ángel es la Biblioteca Laurenciana en Florencia, de 1523. El elemento más interesante o más atractivo y más fotografiado de esta obra son las escaleras, unas escaleras con unos escalones tendientes a la curvatura en la parte central, con unas pilastras a los lados que están delimitando el paso y dirigiendo además el acceso a esta biblioteca. El manejo de estos róleos, ¿no? Estos elementos curvos, el lenguaje del envolvente, como son estas columnas geminadas, estas róleos o volutas a manera de ménsulas, este manejo de macizo totalmente libre de decoración y de pronto el bajorrelieve o alto relieve que genera pues las jambas, que genera la peana, que generan estas ménsulas, etcétera, vienen a ser un lenguaje común a lo largo de toda esta biblioteca. Si se fijan, es un lenguaje muy ortodoxo, un diseño que tiene mucho la simetría, la proporción, a un ritmo muy monótono, a un diseño antropométrico. La medida del hombre y de la mujer es importante, y otras de las obras, quizás la más importante tanto para la iglesia como para la misma obra de Miguel Ángel, pues es la Basílica de San Pedro, la cual no hablaré mucho porque esta nos va a dar pie para platicar la siguiente clase acerca justamente del nacimiento del barroco, y vamos a ver por qué. Entonces, bueno, la misma Basílica de San Pedro y la cúpula de San Pedro son obras de Miguel Ángel. Lo platicaremos la siguiente clase. Hay un diseño urbano de la plaza, de la piazza del Campidoglio de 1538, la cual no se terminó. Él terminó falleciendo y fue otro arquitecto el que terminó haciendo el diseño de esta obra, de materializarla, y se inspiró, pero tal cual no es una obra de Miguel Ángel, pero toma los efectos ópticos, los efectos de proporción, de diseño que propuso el mismo Miguel Ángel, Michelangelo Buonarroti. La característica del Renacimiento en la etapa del Cinquecento es que justamente la maduración de esta influencia renacentista terminó influenciando al resto de Europa. Europa en 1400 seguía en el gótico, y en el año 1500 ahora ya hacían algo similar a lo que en España se le llamó el plateresco y el purismo, que era una mezcla del mudéjar, del gótico y del renacimiento. En otros países como es Gran Bretaña y Francia se mezcló una arquitectura tardogótica con las influencias del renacimiento. Entonces tenemos en el caso, y dejen nuevo la pantallita, en el caso por ejemplo de Gran Bretaña, el llamado estilo Tudor, que tiene que ver con el renacimiento británico, y el estilo isabelino, que se refiere más a un periodo o a una tendencia más manierista, por así decirlo. Ahorita vemos que es el manierismo del renacimiento. Y aquí pongo 3 imágenes muy generales de cómo es ese renacimiento británico. Si se fijan, tiende mucho a parecer estos como castillos medievales, pero de pronto ya tienen un diseño, una proporción con una influencia renacentista. Y tiene mucho que ver la arquitectura palaciega. Lo mismo va a pasar en Francia.
La tendencia del Renacimiento se la va a conocer como estilo Luis XII, perdón, primer y segundo Renacimiento y un manierismo francés. Quizás la principal obra que vamos a tener en Francia del Renacimiento son los llamados Châteaux de Loire, o esta serie de palacios que parecen castillos que van a estar a lo largo de todo un río, el Loire, que se escribe Loire, y vamos a tener hasta alrededor de 50 palacios con esta idea como de castillo, pero que es un diseño renacentista francés. ¿Qué pasa en España? En España se le llama plateresco. Al Renacimiento se le llama plateresco. Y hay una última etapa del Renacimiento español que se llama el herreriano, que es lo que vamos a ver enseguida. ¿Qué es el manierismo? Resulta que vamos a tener a Giorgio Vasari, uno de los primeros historiadores y críticos del arte, que además de pintor, escultor, era arquitecto. Él sacó en 1550 un tratado que más bien era una especie como de descripción, como de catálogo, que habla de las vidas de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos. Y él prácticamente idealiza, si no es que a lo mejor diviniza, a Leonardo, Miguel Ángel, Rafael y Donatello. Y se habla entonces de que ellos alcanzaron la perfección, que su forma de trabajar ha alcanzado la perfección. Por lo tanto, los artistas de la época no tenían otra más que trabajar a la manera de estos grandes del Renacimiento. Entonces, uno de dos: o lo hacías como ellos o no lo hacías como ellos. Y justamente el manierismo se convierte en una contrarreacción a la arquitectura tan ortodoxa y tan rígida en la que se convirtió la arquitectura renacentista. La misma Italia comenzó a cuestionar si esta idea tan poco flexible del hacer la arquitectura, y que además ellos fueran los únicos cánones y ejemplos del cómo tendría que ser la arquitectura, si era la única opción. Por lo tanto, el manierismo se genera o parte de una tendencia meramente elitista y se busca una libertad plástica. Se trata de buscar algunos aspectos laberínticos, se rechazan elementos clásicos, se busca el empleo de líneas quebradas, se busca movimiento en el diseño, se alteran los órdenes, ahí está mal escrito, pero bueno, los órdenes clásicos comienzan a exagerarse, a veces un poco desproporcionarse, se exagera la decoración. Por lo tanto, el manierismo se le considera una transición entre el Renacimiento clásico y el barroco. Porque justamente mientras se desarrolla el manierismo en el arte, justamente a la mitad del siglo XVI se da una lucha de religión. Surge la llamada reforma y contrarreforma, que veremos la siguiente clase, y por lo tanto comienza a generar variantes en el quehacer artístico religioso. Y el manierismo será uno de los caminos que utilizará el nacimiento del barroco para desarrollarse. Vamos a tener al mismo Giorgio Vasari, cuya principal obra es la Galería Uffizi, que si ustedes recuerdan, pues es una de las principales galerías de arte en el mundo. Tenemos a Jacopo Vignola, Andrea Palladio, Giulio Romano, Sebastiano Serlio, Jacopo Sansovino, y estos arquitectos, los primeros mencionados, pues tienen además dos tratados: la Regola delle Cinque Ordini dell'Architettura de 1562, las 5 reglas de la arquitectura, órdenes, y Le Quattro Libri dell'Architettura de 1570. Estas dos obras van a ser canónicas en el quehacer de la arquitectura renacentista, pero justamente también significan un quiebre en lo que sí y en lo que no puedo hacer. Tenemos la obra de Palladio. Palladio es uno de los arquitectos más importantes del llamado Renacimiento, que coincide ya su quehacer arquitectónico con los primeros años del manierismo,
y él tiende ya a una simetría exagerada, como en este caso la Villa Capra o la Rotonda de 1566, en donde retoma elementos muy tendientes a lo romano, con una arquitectura que nos recuerda un tanto, pues, caray, con una comparación muy amplia, una diferencia muy notable, pero nos recuerda un poco, por ejemplo, al Panteón de Agripa, ¿no? De Roma. Eh, Palladio va a tener una serie de villas que se le han atribuido a él en lo que es el Véneto, lo que es Venecia y Bizancio. Y Vicenzo, perdón. Y vamos a tener que es una arquitectura muy purista en lo ortodoxo de su diseño y de su composición, que puede llegar a caer en la monotonía. Tenemos otras obras que se le han atribuido a él justamente en la zona, como la Villa Cheracati, la Villa Pisani, la Villa Cornaro, la Villa Piovene, en donde vemos un manejo de el orden clásico, que es el jónico, los frontones, el manejo de la escultura, el manejo del macizo, de la proporción, se vuelve entonces el característico en su obra, y posteriormente va a volver a influir ya en el siglo XIX con el llamado la tendencia del neopaladismo, pero bueno, eso se verá el siguiente semestre. La iglesia del Gesù en Roma de Vignola es quizás una obra muy interesante porque ya vemos unos pincelazos barrocos. Quiero que nosotros identifiquemos lo manierista en esta fachada. De entrada, por ejemplo, esto nos puede recordar a Santa María la novela, perdón, de Alberti, pero hay algunas cosas que no. De entrada, la proporción. Este elemento que nosotros vemos aquí, que hay un frontón dentro de otro frontón, ya desde ahí es algo no renacentista. Es una cosa muy no marcada por la ortodoxia del diseño renacentista. Vemos aquí estas siglas, que es una iglesia jesuita. Después veremos quiénes son los jesuitas, la siguiente clase. Y comenzamos a ver, por ejemplo, este entablamento. Ahora el entablamento no es liso. Ahora el entablamento resulta que tiene un sobresale y se remete, sobresale y se remete, sobresale. Eso es romper la regla, el diseño lineal del entablamento. Las proporciones que comienzan a salir, acuérdense que en el otro era como muy marcado una proporción. Aquí podemos ver una proporción que puede salir de un rectángulo áureo, pero de pronto ya comienzan a salir otras proporciones que rompen un tanto con esta exactitud del diseño renacentista. Nuevamente vemos el paramento, como hay esta idea de que sube, baja, sube, el sombreado de esta moldura, como te está marcando una línea quebrada, ¿no? Igual lo vemos aquí. Son elementos que ya no son característicos de la arquitectura renacentista. Y si vemos el interior, no, bueno, el diseño exagerado del interior tiende más ya a un movimiento llamado barroco. Y justamente los jesuitas se vuelven difusores del barroco en el mundo. Lo veremos la siguiente clase. Para ir concluyendo esta primera parte de la clase, vamos a iniciar con la llamada consolidación y apogeo del Imperio Español. Vamos a recordar que los reyes católicos, que fue un nombre que se les dio posteriormente porque era el rey de Aragón y la reina de Castilla, tienen a una hija llamada Juana I, el cual se va a casar con Felipe el Hermoso. Ya lo habíamos platicado, ¿se acuerdan? Juana la Loca se consideró que no era apta para gobernar. Felipe el Hermoso muere muy joven en 1506 y entonces queda Juana la Loca gobernando bajo bajo la tutela de su papá Fernando de Aragón, hasta que de pronto al joven de 16 años en 1516, una vez que muere Fernando de Aragón, pues ¿en quién queda el poder? Pues entonces no puede en Juana la Loca, quedaría en su hijo.
su hijo Carlos I o Carlos V, ya explicamos la diferencia, el cual reinaría de 1516 a 1559, dando pie a gobierno de la casa de los Austria-Habsburgo en España. Este señor heredaría todos los terrenos franceses y del Sacro Imperio Romano Germánico y austriacos de su papá y su mamá, bueno, de sus abuelos paternos, todos los terrenos o los dominios de Aragón y de Castilla de su madre, y este señor además se casaría con Isabel de Portugal. Por lo tanto, su hijo, el príncipe Felipe, terminaría heredando no solamente los territorios de la abuela, los territorios o parte de los territorios, porque ahí la casa Austria-Habsburgo se divide en la casa austriaca y en la casa española. Todos los territorios españoles se los queda pues Felipe II, además de los territorios del reino de Portugal. ¿Qué significa esto? Que ya para los tiempos de Felipe II, que estamos hablando que es en 1556, en la segunda mitad del siglo XVI, vamos a tener que todos los territorios en color naranja terminarán siendo del Imperio Español. Eso quiere decir que prácticamente gran parte del territorio americano, el Caribe, gran parte de las islas y territorios en la parte norte de Marruecos, territorios e islas y colonias a lo largo de las costas africanas, por Arabia, en la India, en lo que es Indonesia. Vamos a tener además, en el caso de Europa, pues obviamente toda la península ibérica, el reino de Nápoles, Sicilia, Cerdeña, el ducado de Milán, sí, Milán fue español, el condado franco, los Países Bajos llamados Flandes, que ese territorio fue después muy peleado, Luxemburgo, mientras que todos los territorios en verde los perdería y quedaría reinando el hermano de Carlos V, de nombre... ay, se me fue su nombre. Fernando. No, Maximiliano. No me acuerdo. A ver, déjenme checar. Sí, ya chequé. Fernando I. Del Sacro Imperio Romano Germánico. Por ahí que alguien me había preguntado que qué había sido del hermano. Bueno, pues el hermano se quedó gobernando la parte oriental del Sacro Imperio Romano Germánico. Eso fue lo que pasó. ¿Ok? Y pues bueno, aquí tenemos a mayor detalle todos los territorios de Felipe II, que es pues todo lo que ven de color verde y todo lo que ven de color naranja. Punto. Literal, el imperio español se convirtió en el imperio más poderoso del siglo XVI. Y esto fue gracias a Carlos I y a Felipe II. En breve continuaremos con la siguiente parte de esta clase. Gracias.